Bendiciones, amados, bienvenidos a este domingo de reflexión. Hoy domingo 21 de junio del año 2026. Este es el pastor Ángel Luis Rivera junto a la pastora Vilma Rivera. Le envía un cordial saludo. Felicidades a todos los padres, todos los que hemos tenido el privilegio de parte de Dios de ser padres. Los felicitamos. Le pedimos que pasen un día feliz, lleno de bendición junto a su familia. Bendecimos también la vida de los que consideramos padres espirituales, que nos guían, que nos aconsejan, que nos dan consuelo en momentos de dificultad. Hoy es un día especial. Somos padres todos los días, 365 días del año. Aunque nuestros hijos vivan lejos, seguimos siendo padres porque siempre buscan nuestro consejo, siempre le amamos y le amaremos. Pero hoy es un día que ha sido designado como el Día de los Padres, donde celebramos esa bendición. Como siempre, le pedimos que comparta este video. No lo pedimos porque queramos beneficiarnos. Tengo entendido que YouTube le paga a personas que tienen determinada cantidad de likes y qué sé yo qué. Yo no sé lo que es eso, nunca me he metido allí. No tengo necesidad de ello, gracias a los 30 y pico de años que le di a la compañía Walt Disney World cuando fui allí técnico en electrónica. Por lo tanto, para la gloria de Dios, tengo el beneficio de un buen retiro y de un buen seguro social. La pastora se retira ahora en junio 8. Después de haberle dado 33 años a Disney. Ya no tendrá que levantarse más a las 2:30 de la mañana. Gloria a Dios, eso me da una paz tremenda. Pero como siempre, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la palabra de Dios. De esa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero antes vamos a ir en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso día. Te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de ser padre, de poder levantar una familia, Padre amado, de hombres temerosos de Dios, Señor, de hombres que te sirven a ti, Señor, de hombres que te aman a ti, Padre amado. Te pedimos que tú continúes bendiciendo a la familia, que continúes bendiciendo a los padres en esta preciosa mañana, Padre amado. Sobre todo, Señor, que esta palabra que ha sido bendecida, Señor, sea bálsamo a nuestros pies, Señor, que sea lámpara a nuestros pies, Padre amado, y lumbrera a nuestro camino, y que nos abra el entendimiento, Señor. Gracias por cada persona que habrá de conectarse, por lo que se están conectando, Señor. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a hablar un corto mensaje que lleva como título Los límites, la cruz y el carácter. Cuando protegernos puede alejarnos de Cristo. Usted se preguntará por qué. Quiero recordarles cuando en el 1989 en Holanda nació el movimiento denominado What Would Jesus Do? En español, ¿qué haría Jesús? No sé si se acuerdan de aquella pulserita con las iniciales WWJD. Este fue un movimiento impulsado por una líder de jóvenes en Holanda llamada Jamie Tinkelberg, quien comenzó a distribuir pulseritas con esas iniciales WWJD como un recordatorio para los jóvenes para que pensaran en Cristo antes de tomar decisiones, antes de hablar la boca, antes de reaccionar. Fue una preciosa iniciativa que se extendió rápidamente por las iglesias evangélicas en los Estados Unidos. Ahora bien, preguntarnos únicamente qué haría Jesús puede llevarnos a la especulación. Porque podemos decir, no, Jesús hubiera hecho esto, Jesús hubiera reaccionado así o qué sé yo qué. Porque Jesús actuó en circunstancias únicas como el Mesías. Una mejor pregunta más completa sería, ¿qué enseñó Jesús en esta situación? ¿Qué principio bíblico gobierna este caso? Ya mismo voy a tocar el caso al cual le estoy dando relevancia. Otra pregunta sería, ¿cómo puedo reflejar el carácter de Cristo mediante el poder del Espíritu Santo?
Porque nos gusta pensar en otras cosas cuando verdaderamente deberíamos estar actuando conforme a la dirección y al poder del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. O sea que nosotros como creyentes no solo debemos intentar imitar las acciones de Jesús, sino conformarnos a su carácter mediante la obediencia a la palabra y la obra del Espíritu Santo. En ese sentido, What Would Jesus Do fue y sigue siendo un excelente recordatorio. Eso siempre, ese movimiento, esa manera de pensar siempre va a ser un buen recordatorio. Siempre que las respuestas se busquen en las Escrituras y no únicamente en la imaginación. Y creo que fuertemente, yo creo que debemos volver a abrazar este movimiento. ¿Por qué? Porque hoy en día se habla mucho entre el pueblo de Dios de muchos conceptos. Y uno de estos conceptos para mí es muy preocupante. Aunque parece ser sabio, necesita ser examinado con mucho cuidado a la luz de la palabra. Y es el concepto que habla de establecer límites. Se han escrito muchos libros de esto. Límites en el matrimonio, límites en la juventud, límites en el trabajo, límites en el ministerio. Hoy constantemente escuchamos frases tales como necesito poner límites. No voy a permitir esto en mi vida. No me interesa lo que tienes que decir. No tengo tiempo para eso. Tengo que proteger mi paz. Estoy cuidando mi salud emocional. Y aunque muchas de estas expresiones, amados, con toda honestidad, contienen cierta verdad, el problema no está en las palabras como tal, sino en el espíritu detrás de esas palabras. Porque algo puede sonar correcto y aún así estar desalineado con el corazón del Evangelio de Cristo. Pero no se preocupen, yo no voy a hablarles del límite, sino del peligro de establecer límites cuando estos no están en línea con la enseñanza o los principios establecidos por Cristo, o sea, por su Evangelio. Lo primero que necesitamos establecer es un fundamento. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y cuál es ese fundamento? Que Dios no evalúa nuestra vida solamente por lo que nosotros hacemos, sino por la intención con la cual lo hacemos. Apunte esa y medite en eso. Dios no evalúa nuestras vidas solamente por lo que hacemos. Podemos hacer muchas cosas. Podemos decidir y entrar en determinados ministerios y viajar de aquí para allá. Eso está bien. Pero lo que Dios mira primeramente es con la intención con lo que hacemos esas cosas. Si no me entiende, me voy a explicar. Dos creyentes pueden hacer exactamente lo mismo. Ambos pueden decir no a algo. Ambos pueden retirarse y apartarse de una situación específica. Ambos pueden tomar distancia de una persona, alejarse de una persona. Y uno puede estar actuando en obediencia, mientras que el otro esté actuando por egoísmo, orgullo o vanidad. La acción de ambas personas es la misma, pero el corazón de uno es completamente distinto al del otro. Por eso la Escritura dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa, guarda tu corazón. Y luego continúa diciendo, porque de él mana la vida. Porque el corazón es experto, amados, en disfrazarse. Especialmente cuando a la vida espiritual se refiere. Ahora, si nosotros queremos entender este tema correctamente, no podemos comenzar desde la psicología. Primero, que yo no soy psicólogo. No podemos empezar desde la psicología moderna,
Tenemos que comenzar desde la persona de Jesucristo. Y cuando miramos la vida de Jesús, nos encontramos con un fenómeno que no encaja en nuestras estructuras de pensamiento. Por más conocimiento teológico y madurez espiritual que tengamos, muchas de las enseñanzas de Jesús no encajan en nuestras estructuras de pensamiento, en nuestra manera de pensar. Porque por un lado, cuando vamos a la Escritura, vemos que Jesús establece límites, porque había momentos donde se apartaba de las multitudes. O sea, estaba estableciendo límites. Había momentos donde se levantaba de madrugada para estar solo. No quería ni a Pedro, ni a Juan, ni a no quería a nadie, él quería estar solo. Había momentos donde la gente lo buscaba y él no respondía inmediatamente. Como fue el caso cuando lo mandaron a buscar porque estaba enfermo, una que se llamaba aquel que murió, Lázaro. Porque Jesús no estaba disponible todo el tiempo, amado. Eso nos enseña algo muy importante. Que no toda demanda merece respuesta. Que no todo lo urgente es importante. Y que no todo lo que la gente quiere de ti necesariamente viene de Dios. Pero por otro lado vemos algo completamente opuesto. Jesús era constantemente interrumpido y aún así él respondía. Iba camino a un lugar y se detenía por alguien que tenía una necesidad. Multitudes lo presionaban y él les ministraba. Nunca dijo, no estoy emocionalmente preparado para esto hoy. Hoy no me busquen que estoy estrésico. Necesito establecer límites. Jesús nunca dijo eso. Nunca dijo, esto está invadiendo mi espacio privado, mi espacio personal. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Entendiendo que Jesús no vivía con límites, ni protegido por límites. Jesús vivía guiado por el Padre Celestial. Y aquí está la diferencia que transforma, que cambia todo. Jesús no reaccionaba basado en su comodidad, sino en obediencia. Habían cosas que probablemente le incomodaban, pero él no le prestaba atención a eso. Él hacía lo que el Padre le mandaba hacer. Por eso él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del Padre que me envió. Ahora escúcheme bien, porque aquí vamos a entrar en un área muy delicada. El problema no radica en establecer límites. El problema es que nosotros convertimos esos límites en absoluto. Hay muchos creyentes que toman decisiones basadas en cómo se sienten. Esto a mí no me da paz. Esto me drena. Esto no es saludable para mí. No tengo tiempo para perder en eso. Pero la pregunta que sí nosotros debemos hacernos es esta. ¿Desde cuándo el evangelio se trata de preservar nuestra comodidad? Dígame usted. ¿Desde cuándo? ¿Dónde en las Escrituras dice? ¿O dónde en las Escrituras Jesús enseñó que debemos preservar nuestra comodidad? Porque el llamado de Cristo no es cuídate a ti mismo. El llamado es niégate a ti mismo. El llamado no es evita lo que te incomoda. El llamado es, amado, toma tu cruz y sígueme, según Mateo 16:24. Y de la cruz que hablaba Jesús, esa cruz no era cómoda, ni es cómoda todavía. Porque nuestra cruz, amado, ni es conveniente,
ni se adapta a nuestra agenda emocional. Porque Cristo mismo la cargó y ¿sabes qué? Él no nos va a pedir algo a nosotros que Él mismo no vivió en carne propia. Y no, yo no estoy hablando de que lleguemos al punto de que nos crucifiquen físicamente en una cruz. Yo no estoy hablando de eso. Cuando llegamos al Sermón del Monte, su enseñanza, amado, su evangelio, se vuelve aún más confrontativo. Porque Jesús dice cosas que rompen nuestra lógica. El que te hiere en una mejilla, colócale la otra, preséntale la otra. Al que te pida, dale. Y no dice si se lo merece o no, dice que le dé. Ama a tus enemigos, dice él. Bendice al que te maldice. De manera que el evangelio de Cristo nos hace un llamado a 3 mandamientos fundamentales. Y estos son amar, perdonar y soportar. Eso es lo que nos llama el evangelio de Cristo. Jesús nos llama a amarnos los unos a los otros. Mira las palabras directas de Jesús en Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Juan 15, 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a nosotros. Y mira lo que termina diciendo después, como yo os he amado. Así que Jesús no solamente te manda a amar, sino que define el estándar por el cual nosotros debemos amar. ¿Sabes cuál es? Como Él nos amó a nosotros. O sea, con un amor sacrificial, un amor activo, no emocional solamente, un amor puro y genuino. Y en otras enseñanzas relacionadas con Jesús, encontramos pasajes como Mateo 22, 39, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Mateo 5, 44, amad a vuestros enemigos. Sí. Eso expande el concepto. No es solo amar entre creyentes, así es fácil. Bueno, eso creíamos. Sino un amor radical que rompe los límites, amado. Lo segundo que Jesús nos llama es a perdonarnos los unos a los otros. Y miren estas enseñanzas de Jesús en Mateo 6, 14 al 15. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, hablando de Dios, dice que Él nos perdonará también a vosotros. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre, dice Jesús. Y en Mateo 18, de 21 a 22, dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, cuando Pedro le preguntó. Porque Pedro se las traía y parece que él pensó que aquí yo voy a agarrar a Jesús. Porque tiene que haber un límite para el perdón, pensaría Pedro. Y Pedro, el numerito se le fue demasiado de pequeño cuando le dijo, ¿y cuántas veces voy a perdonar? 7. Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Porque sabía que tarde o temprano Pedro se le iba a perder la cuenta. En Mateo 18, 23 nos encontramos con la parábola del siervo sin misericordia, en la cual Jesús nos enseña, número 1, que hemos sido perdonados de una deuda inmensa. Y número 2, que por eso no perdonar contradice el reino. Y lo tercero que Jesús nos enseña es a soportarnos los unos a los otros. Y esos que son expertos en teología dirán, ajá, ahí te agajé, pastor, porque eso no lo dice Jesús en ningún lado. Y eso es cierto. Porque esta frase no aparece exactamente en palabras literales de parte de Jesús, pero según el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice, soportándoos unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguna
tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así perdonaos, así hacerlo también nosotros. ¿Y sabe lo que dice la primera parte de este estatuto divino? ¿Cómo comienza? Dice, vestidos pues como sacerdotes como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De manera que la idea central aquí es vestirnos de actitudes como si fuera nuestra ropa diaria, basadas en nuestra identidad en Dios. O sea que el apóstol Pablo está haciendo un llamado fundamental, o sea, fundamentado en las enseñanzas de Jesús, a que recordemos quiénes somos, a que no se nos olvide que Dios nos escogió, nos apartó y nos ama. Por eso cada día debemos vestirnos de un corazón lleno de misericordia. Cada día debemos tratar bien a los demás, caminar en humildad, responder con mansedumbre y tener paciencia unos con otros. No lo dice directamente, pero lo dice indirectamente. Entonces podemos ver que el principio está claramente enseñado por Jesús. Así que vamos a ver rápidamente las enseñanzas de Jesús que implican que nos soportemos los unos a los otros. En Lucas 6:37 dice, no juzguéis, perdonad y seréis perdonados. Mateo 7 del 1 al 5 habla de la viga y la paja, donde Jesús nos enseña a tener paciencia con las fallas de los demás. Porque qué fácil es criticar a los demás. Y eso es lo que muestra que no somos pacientes. Pero cuando toleramos, cuando tenemos paciencia con las fallas de los demás, no tendremos que mirarnos a un espejo para ver la viga que hay en nuestro ojo. Mateo 5:39, que yo acabo de mencionar, dice, al que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Esto implica tolerancia, paciencia y resistencia al agravio sin responder con dureza. Eso es soportar. Jesús mismo fue el modelo supremo con sus discípulos. Soportó su ignorancia, o sea, la ignorancia de Pedro, de Juan y de muchos otros. Soportó sus fallas, sus negaciones, sus discusiones y nunca los desechó. Eso es soportarse unos a otros en acción. Amados, el amar cubre, el perdonar libera y el soportar sostiene nuestra relación con los demás. Nada de esto suena como el mensaje moderno de los límites. Pero tenga cuidado, no nos vayamos a los extremos. Jesús no está promoviendo que vivamos sin discernimiento. Ya Él está confrontando algo más profundo. Lo que Jesús está confrontando es nuestra necesidad constante de defendernos, de estar a la defensiva, usando como excusa los límites. Porque queremos vivir cómodamente. Jesús está confrontando nuestra necesidad constante de defendernos, la necesidad de preservar nuestro orgullo, la necesidad de proteger nuestra imagen, la necesidad de no sentirnos incómodos con nada. De modo que Jesús no elimina los límites, lo que Jesús elimina es el ego. Y aquí, amados, llego al punto central de esta enseñanza. Muchos límites hoy no nacen de la sabiduría, nacen de la autoprotección. Y la autoprotección es peligrosa porque se disfraza muy bien. ¿Por qué? Porque se viste de prudencia, se viste de madurez, se viste de inteligencia emocional. Pero en el fondo, muchas veces lo que verdaderamente está diciendo y reflejando es, no quiero lidiar con esto.
No tengo que cargar con esta persona, ni quiero cargar con esta persona, ni quiero bregar con esta persona. No quiero ser incomodado. Y eso, hermano, no refleja por ningún lado el corazón de Cristo. Porque el amor verdadero interrumpe nuestra agenda, desordena nuestros planes, nos hace cargar lo que no queríamos cargar y nos lleva a lugares donde no queríamos ir. ¿Quién quiere levantarse a las 9 de la noche a ir a un hospital a orar por un enfermo? Pero es fácil decir, yo tengo que establecer límites porque tengo que proteger mi salud emocional. O mi salud física, lo que sea. El amor bíblico, amado, no es cómodo, es sacrificial. Permíteme hablarte con toda franqueza. Si no tenemos cuidado, el mal uso de los límites puede producir en nosotros cosas muy peligrosas. Podemos comenzar a eliminar la cruz de nuestra vida y terminar diseñando una vida en donde evitamos el conflicto, evitamos el cansancio y evitamos las personas difíciles. Y sin darnos cuenta, amado, construimos un cristianismo sin sacrificio y eso no es evangelio. Podemos también volvernos selectivos en amar. A este lo amo y a este no. Porque empezamos a amar a los fáciles, a los que nos respetan y a los que nos incomodan y a los que no nos incomodan. Pero Jesús no amó así. Porque Él amó a los difíciles, a los inestables, a los insoportables y a los que fallaban constantemente. Podemos endurecer nuestro corazón. Porque cada vez que decimos no tengo que aguantar esto, aunque pueda ser cierto, también podemos estar formando en nosotros un corazón menos sensible, menos paciente y menos parecido a Cristo. Y podemos, sin darnos cuenta, justificar el orgullo. Y terminamos convirtiéndonos en una persona que domina en la cual dominamos nuestras conversaciones. Siempre vamos a querer llevar el control, imponiendo sutilmente los temas que nosotros queremos escuchar. Y no nos damos cuenta que cuando estamos presentes, hablamos y hablamos y hablamos, y las personas que están alrededor de nosotros están allí. No pueden ni hablar. Eso no es establecer límites. Eso es necesidad de control. Y eso, amado, eso es ego. Eso es una inseguridad disfrazada. Entonces llegamos a una pregunta importante. ¿Hay lugar para los límites en la vida cristiana? Claro que sí. Pero deben ser entendidos correctamente. Un límite es saludable cuando protege nuestra obediencia a Dios. Si algo nos arrastra a la posibilidad del pecado, debemos detenerlo. No es que yo no me quiera relacionar con la persona, que la persona me está invitando a un lugar donde yo no voy a ir. Como diría el americano, I have no business going in there. Te amo, te quiero, pero vete tú, yo no voy para allá. Establezca un límite. No porque seamos perfectos, porque a pesar de que somos personas de fe, somos pecadores. Y una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado, aunque sea de forma inconsciente. De modo que un límite es correcto cuando evita que participemos en lo incorrecto, porque no todo lo que otros hacen debemos hacerlo, debemos tolerarlo efectivamente. Eso Pablo en una ocasión dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Un límite es necesario, amado, cuando preserva nuestra asignación. De modo que
límite bíblico no nace del ego, nace del discernimiento. Y muchas veces, incluso cuando es correcto, duele. Entonces quiero dejarte con una pregunta que debe acompañar y debe acompañarnos siempre. No debemos preguntarnos solamente, ¿tengo derecho a ese límite? Porque muchas veces sí lo tenemos. La pregunta es, ¿este límite refleja el carácter de Cristo? ¿O me está protegiendo de morir a mí mismo? Porque la verdadera madurez espiritual la podemos ver cuando el inmaduro no tiene límites y se quema. Y cuando el influenciado por la cultura tiene muchos límites, pero evita la cruz. Porque el creyente maduro tiene límites, pero está dispuesto a rendirlos cuando el amor lo demanda. Entonces, el llamado del Evangelio no es vivir protegidos, es vivir rendidos. Y habrá momentos donde tendrás que decir no. Y habrá momentos donde tendrás que decir sí, aunque no quieras y aunque te duela. Aunque te incomode. Aunque te estés por dentro reventando, pero por amor y por obediencia a Cristo, dice, me voy a someter. Pero en ambos casos, la pregunta no es cómo te sientes. La pregunta es, ¿qué está formando Cristo en mí a través de todo esto? Piensa en esto, amado. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Este es el pastor Ángel Rivera junto a la pastora Vilma Rivera. Te recuerdo una vez más, comparte este video. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a que podamos ser sabios en nuestra manera de establecer límites, porque no es que no podamos establecer límites, que nuestros límites no pueden ir en contra del amor de Dios manifestado en nosotros. Bendiciones, que pases un feliz Día de los Padres.